Bueno, y mientras Dani se acercó a por una cajita para abrir de una serie de Pokémon en inglés que habíamos visto, pues alguien de la organización, que no los organizadores, sí que se me acercó a decir que yo no podía tener así mis cartas porque parecía que las estaba vendiendo. Como podéis ver, no tiene precio ninguno, solamente es una exposición. De hecho, de esas cartas hay varias que no voy a vender nunca, que simplemente son para dar a hablar y a tradear y a conocer a otros coleccionistas, como en todos los car shows a los que hemos acudido hasta el momento. Es la primera vez que me hacen retirar las cartas, pero luego este chico llevaba una maleta llena de producto sellado que, bueno, como podéis ver, la tuvo ahí abierta y luego nos sentamos en otra mesa y estuvo vendiendo. La persona que me llamó la atención no le dijo absolutamente nada y, bueno, yo recatadita con las cartas dentro de nuestro maletín. Bueno, amigos, vamos hacia ese evento del alto mando. Todavía es pronto, llegamos una hora antes del evento. Pero queríamos ver a ver qué se cuece por aquí y explicaros todo lo que tenemos en este vídeo. Sí, porque en este vídeo tenemos más retos, ¿verdad? Sí, no solo vamos a buscar a nuestros Pokémon Raticate, Spearow y otro más que luego os tiremos por aquí arriba, sino que además tenemos el reto del flipeo de cartas. ¿Qué carta vamos a flipear? A ver. Vamos a ver, amigos, ¿qué os parece? Aquí tenemos esta carta. ¿Qué conseguiremos? Pues... Tenemos 3 flips como máximo, sí. así que en 3 cambios obtendremos algo mejor, algo peor. O sea que las normas es que tenemos 3 flips, que tenemos que irlas cambiando, pero por una carta que nos guste, por una carta de mayor valor, o depende. Sí, cualquiera de las dos cosas son válidas. Y aparte, también tenemos otro reto. Bueno, amigos, y además hoy tenemos el reto de las top 10 joyas imposibles del alto mando. Vamos a buscar la carta más cara del evento, que esto no solemos hacerlo nunca en TCG, la carta más rara que sea de colección personal, la mejor carta RAW que encontraremos en RAW, Pikachu Van Gogh, veremos a ver. La carta vintage más nostálgica, encontraremos un Pikachu de primera edición, veremos a ver. La carta con mejor arte, nos gusta mucho el arte, Sara, a ver qué encontramos. La mejor carta de los primeros 151 Pokémon, la carta que nuestra compañera Sara salvaría de un incendio y la carta que compraría solo con verla. A ver si encontramos alguna carta infravalorada y podemos tradearla. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, amigos, pues hoy nos acompaña en este gran evento Sara. ¿Cómo estás, Sara? Bien, deseando que llegara el evento Alto Mando del que tanto hemos oído hablar. Ya sabéis que siempre combinamos car shows en los que hay deportes y TCG. Hace poco hemos ido a alguno de solo deportes, pues hoy tocaba uno de solo TCG y ahora os mostraremos un poquito todo lo que vimos. Bueno, amigos, pues estamos aquí en el evento del Alto Mando en Madrid, un evento boutique. ¿Qué tendremos, Sara? ¿20 mesas? Sí, yo creo que aproximadamente, pero... Alrededor de 20 mesas, muy dedicado a Pokémon TCG, pero además de las cartas tenemos también algunos artículos de coleccionista, lo cual está muy bien. Y hemos visto que hay cartas en inglés, japonés, coreano, español, así que un surtido de cartas, bastantes mesas para poder hacer intercambios con la gente. Y nada, amigos, vamos a mostraros todo lo que encontremos por aquí y a ver si completamos todos esos retos que os hemos comentado. ¡Vamos a por ello, amigos! Bueno, y aquí algo que nos gustó un montón, para la gente que tenía el VIP, tenían estas cajitas numeradas, había 26 de ellas, por lo que entendemos 26 VIPs. Y bueno, fijaros la cola que se formó, aunque fueron muy puntuales. A las 10:30 era la entrada para los VIPs y a las 11 para los que tenían entrada general. Y bueno, pues os empezamos a mostrar un poco las cartitas que veis ahí, muchas de ellas con precios y otras tantas sin ellos. Ya sabéis lo que opinamos de esto. Y bueno, como veis, mucho en álbum. Sí. Había algunos expositores, pero tampoco tantos. Aquí se movía mucho más la carta en álbum y una decepción, al menos para mí, Sara,
Sí. Llegar, abrir el álbum, preguntar ¿dónde están las cartas en inglés? No, está todo mezclado. Tienes que pasar el álbum entero, ir fijándote, estar en el idioma que quiero, he encontrado la carta que quiero o no está en el idioma que quiero. Ojalá que esto mejore, porque no vas a un caso a perder el tiempo, sino vas buscando cartas para añadir a tu colección, hablar con coleccionistas, intercambiar cartas, pero no a perder el tiempo, Sara. Por ejemplo, esta que sí que vimos en un expositor. Y bueno, ahí comprobando un poco las esquinillas, vimos algún pequeño fallo, pero sí que nos gustó mucho esta carta, que luego veréis que la llevaremos a un pregradeo en S-Grading y nos explicará el chico pues todas las cosas que él va fijándose en la carta. La verdad es que la carta nos gustó, nos parecía que estaba bien de precio. Sí, es una carta de las que yo andaba buscando, Sara, me encanta. Y fue desafortunadamente la única adquisición de carta que hicimos, además de una caja que abrimos, pero así como carta individual ya os vamos avanzando que se nos puso complicado el reto, como veréis a continuación. Y que personaliza Bueno, álbumes. y aquí tenemos eso, los álbumes personalizados, para que si haces una colección de un personaje en concreto. Sí, Estos guay. son nuevos, los estamos estrenando aquí hoy. No se ha sacado en web ni en redes aún, solamente aquí. Ya los líneas como de Tine Rayman. Muy guapos. Qué bonito. Gracias. Sí. Bueno, Sara, y en el evento había unas 15 mesas Sí, y de ellas pues tenemos 4 mesas que eran no de cartas, sino de otros objetos de coleccionismo. sí, claro, como por ejemplo estas figuras en 3D, también había llaveros, cajitas portacartas, álbum peluche, creo que recordad que vimos, álbumes personalizados. Y fan arts también, había Sí. unas chicas haciendo su propio arte allí. Sí, de hecho, estas chicas yo creo que fueron las encargadas de hacer las 3 cartas que regalaba el alto mando a sus asistentes, de las cuales nos tocó una que veréis al final en esa galería museo que hemos puesto. Pero también a mitad del vídeo podéis ver las 3 cartas que forman el dibujo completo, además de expuestas por ellas. Juntamos con nuestros coleccionistas esas 3 cartas. Porque sería la de inglés de Perfect Order y esta, de Chaos Race. No tiene precio y esto otro no tiene precio. Bueno amigos, ya sabéis que si os gustan estos vídeos, un like, una suscripción, se agradecen un montón. Muchas gracias por ver nuestros vídeos, un comentario nos llena el alma de emoción. Anda. He visto la de Griezmann, de Super Jovencísimo. Mira Me el encanta. Raticate, Sara. Mira. No sé en qué idioma. Dime. El Raticate, pero es en español. Oh, qué pena. A mí me ha gustado el Surfing Pikachu. A lo mejor esa es la carta que salvaría del incendio. Veremos ¿Sí? a ver. Vamos a De ver. momento. Hola, ¿y esta, Dani? Está más barato porque Dorada, por aquí el de pie. metal, es que tengo el de la Ultra Premium Collection de 2021. Le dieron un 9, que era muy difícil tener buenas notas. Ya. Muy guapa esa carta. Este Charizard. ¿Entrarán en una de nuestras categorías de Sí, las cartas? mira, esta es la carta que quiero en un 10, Sara. El Jopa. Y bueno, este vendedor nos sorprendió. Uno de los que sí que tenían bastantes cartitas gradeadas, que era lo que nosotros íbamos buscando en mayor medida. Tenía de todos tipos, varias casas de gradeo, en inglés, japonés. Bueno, estuvimos ahí a punto de comprar una, pero se nos iba un poco del presupuesto, Sara. Sí, la verdad es que eran unos miles
de euros. Sí. Y se nos iba un poquillo. Y lo que os decíamos, expuestas las cartas en vitrinas, la gran mayoría en álbumes, y a veces estos vendedores que no tenían vitrinas pero querían que se vieran sus cartas, pues les ponen estos plásticos que entre nosotros llamamos antirrobo en España. Es una pena porque afían un montón las cartas, pero claro, de alguna manera tienes que proteger tu mercancía, y más con los últimos robos sucedidos en el tema Pokémon, tanto en ferias como en tiendas, o sea que lo entendemos perfectamente. Hay un poquito Mira, de... tenemos League of Legends, Y Dragon Ball. tenemos Yu-Gi-Oh, Ah, sí, Dragon Ball. Dragon Ball. Mira la diferencia de precio del Beckett Ya. al PSA, ¿eh? Amigos, ¿y qué opináis de este set de cartas doradas? De momento no tienen tanto hype, pero puede que sean unas cartas muy a tener en cuenta en el futuro. Nada, que ese Dragonite, pues a todos nos llama la atención, ¿verdad? Están mezcladas, así que... Hay que mirar todas, ¿no? Sí. Aquí continuábamos buscando nuestras cartas del reto, tanto la Pokédex como todos los retos que os hemos indicado al inicio, pero claro, como os hemos dicho, había que pasar el álbum entero tratando de buscar algo en inglés. Y no había tanto. Conseguimos encontrar un par de Raticates, pero en español, con lo cual pues no pudimos Añadirlos a nuestra colección. Bueno, y este Card Show estaba dedicado al TCG, aunque por supuesto se veía que el enfoque estaba en Pokémon, el alto mando, Pokémon al inicio. Nos resultó complicado encontrar algo que no fuera Pokémon. Yo tenía mi ilusión de Godzilla, pero no pude cumplirla. Eso sí, vimos una caja de Yu-Gi-Oh! Había Yu-Gi-Oh, había también un poquito de Magic, y también había cartas de One Piece, tanto en álbum como gradeadas. Sí, además se veía que tenían tirón porque había cola para ver esas cartas. Sí. Bueno, algo más, no solo Pokémon. Y aquí buscando las joyas antiguas, a ver si encontramos esa carta para nuestro reto de hoy. Estaba buscando algún Alakazam, algún Kadabra, algún Hypno, pero no lo encontraba. Y aquí pues vamos a hacer un poquito de tradeo. Sí, vamos a sacar algunas. Ahora os enseñamos a ver lo que sacamos. Bueno, y mientras Dani se acercó a por una cajita para abrir de una serie de Pokémon en inglés que habíamos visto, pues alguien de la organización, que no los organizadores, sí que se me acercó a decir que yo no podía tener así mis cartas porque parecía que las estaba vendiendo. Como podéis ver, no tiene un precio ninguno, solamente es una exposición. De hecho, de esas cartas hay varias que no voy a vender nunca, que simplemente son para dar a hablar y a tradear y a conocer a otros coleccionistas, como en todos los card shows a los que hemos acudido hasta el momento. Es la primera vez que me hacen retirar las cartas, pero luego este chico llevaba una maleta llena de producto sellado que, bueno, como podéis ver, la tuvo ahí abierta, y luego nos sentamos en otra mesa y estuvo vendiendo. La persona que me llamó la atención no le dijo absolutamente nada, y bueno, yo recatadita con las cartas dentro de nuestro maletín. Y estas son las dos cartas que conseguimos en la caja que abrimos. Qué mala suerte tenemos, Sara. La tercera vez que solo sacamos un entrenador. Ya te digo. Bueno, y estas son las 3 cartas de las que os hablábamos con anterioridad, que formaban parte de las 3 del evento. Y estas otras son cartas que nos enseñó un coleccionista con el que pudimos hablar. Y bueno, me interesaba tener esos 3 Eevees, Eeveevolution, pero no llegamos a un acuerdo. Queríamos hacer ahí un trade, pero no llegamos a un acuerdo. Una pena.
este problema, ya que debido a esto pues disfrutamos mucho menos del show, Sara. Y bueno, deciros que, como decía Sara, nosotros llegamos, pusimos las cartas, me fui a comprar la caja para abrirla allí y estar un poco entretenidos, y a la vuelta ya estaban las cartas guardadas. Habíamos leído las normas y sabíamos que no podías estar más de 1 hora en las mesas de tradeo. Y bueno, es que habían pasado 2 minutos. Sí. No sé, si imaginamos que es por el valor de las cartas, por lo que las verían como unas cartas de demasiado valor para estar sobre una mesa, o no lo entendemos muy bien, pero la verdad nos arruinó bastante la experiencia, porque para nosotros normalmente lo más bonito de un show, y más de un tipo de show pequeñito que tiene su zona de trade, es poder hablar con coleccionistas, hablar del hobby, ver qué es lo que otra gente colecciona, intentar hacer intercambios. Ahí teníamos nuestro reto de hacer 3 flips. Era lo que queríamos hacer, no estábamos allí para vender cartas. Y bueno, ya dejando ese tema, mirad qué cartas más bonitas de X&Y que tenía este coleccionista, este vendedor por aquí. Estuvimos echándoles un vistazo casi todas. Estas cartas no son tan fáciles de ver en un buen estado. Y bueno, ¿a vosotros qué os parecen? ¿Compraríais algo de esto? Bueno amigos, y ahora estuvimos mirando esta carta que me gusta mucho, de Clefairy. Estuvimos viendo el valor que tiene en PSA 10, vimos que alrededor de 413 euros, y aquí la tenían en Next Grading por 300. Lo que os solemos decir, que las cartas gradeadas con PSA suelen alcanzar un precio mayor. Sí, puedes comprar esta carta, mandarla a PSA y vas a obtener un valor futuro. Además que sabemos que la gente de Next Grading lo hace muy bien y revisa las cartas como tiene que ser. Así que, bueno, estuvimos por comprarla, pero estaba el presupuesto un poco justito para este evento del alto mando. Nos gustó mucho y siempre nos gusta en cualquier evento que vayan ilustradores y que estén haciendo allí en vivo pues estas obras de arte tan maravillosas que les podías pedir personalizadas o comprar alguna de las que ya tenían hechas. Incluso tienen algunas de sus obras gradeadas por Next Grading. Y aquí lo que os decíamos, las 3 cartas que ellas mismas han diseñado, sobre las que se basan las cartas que regalaba el propio evento. Y aquí hay un par de mazos que nos comentó ahora con posterioridad un vendedor de cartas vintage, mazos por valor de 10.000, 20.000 euros. Además de cartas que dejó uno de los organizadores, Matt, de museo, de exposición. Sí, sí. Cartazas de esas que cuesta ver. ¿Cuál es la carta más cara que tienes? El Picasso. 10.000, y en la vitrina aquella hay 2 mazos, uno del lenticular de Oxy es mío, 20.000, y el mazo de Latios que hay al lado, en la vitrina al lado es mío, 10.000. ¿Pero eso te vendes Si o lleváis las 3 cosas os usamos un precio. ¿Y tienes alguna que te guste mucho pero que no vendas? Que la tienes de exposición. Mi mujer. Sí. Ah, no, ya. No, realmente no. O sea, todo tiene un precio. Todo es negociable. Esta carta, por ejemplo, lo llaman el Ninetales Pacificador,
porque faltan los 80 el daño de ataque. Ah, sí. Es curioso porque es una carta con 3 errores. Es la versión sin sombra, Shadowless. Sí, sí. El Black Flame Error, que llaman, tiene ahí como una mancha negra y le falta el 80 de daño de ataque. Entonces no hace nada el pobre, como un labrador. Sí. Eso, esta otra también es una versión de error. La pátina holográfica cubre toda la carta. Ah, sí. Sí. No está, PSA no la cataloga como error, porque no lo es, realmente es un fallo de impresión, pero es una preciosidad de carta. Aunque son cartas que sé que no se van a vender, están en mi colección, pero si vienes, te caprichas y la pagas, pues chicos, puedes hablar. Vale. Muy bonitas. Estas cartas, que son muy difíciles de verlas, pero ya habéis visto que las hemos analizado para comprarlas en RAW y llevarlas a gradear, y tenían alguna cosilla, pero vamos, que No sé si las cuánto queréis, valdrá. si las queréis sin gradear, son unas cartas estupendas, Sí, porque el descentrado solo se ve por detrás, muy bonito. Bueno amigos, y llega el petardazo, pero ya sabéis que si os gustan estos vídeos, un like y una suscripción se agradecen un montón. Estos vídeos nos cuesta mucho hacerlos y eso siempre nos ayuda, y un comentario pues nos da un montón de ánimos. Sobre todo compartid nuestro contenido si os gusta y suscribiros, porque es que el 75% de la gente que ve nuestros vídeos no está suscrito al canal. De verdad, no sabéis lo que nos ayudaría, y si queréis continuar viendo este contenido para saber qué car show os gusta más o a qué evento queréis asistir, podéis apoyarnos de esa manera, simplemente una suscripción. Luego también tenemos, si queréis uniros al canal, por 1,50 creo que es, para seguir apoyando todo este proyecto. El fútbol. Bueno, tengo algo, pero no mucho. ¿De qué equipo? El Barça. Soy catalán, es lo que es. ¿Ves que refleja un poco de luz el borde? En mínima, pero ves que hay unos pelitos que saltan. Sí. Eso es desgaste, es extremadamente leve, como ya estás viendo, no se ve casi, Es de la superficie, ¿verdad? pero es algo muy leve. Hay que meter una... ¿Ves que cuando le da la luz de manera indirecta refleja mucho el borde? Bueno, mucho. Sí. Salta punto blanco, todo lo que te estaba comentando todo el rato. ¿Ves que son irregulares? Sí. Si aparecen, se van, aparecen, se van. Bueno, está muy bien igualmente. Son cosas mínimas. Ya te digo. Bueno, porque esta sí que te digo que tenía una... Sí. Pero tiene más de una. En el render como tal no hay ningún fallo, ninguna variación en el color. Sí, es verdad. Entonces, como en el render no hay variación de color, aquí tampoco debería haberla. Es error. O sea, es un error de la... fallo de pigmentación. No es nada del otro mundo, pero es. Bueno amigos, pues vamos con lo que hemos conseguido en el reto Flip, nada de nada, Flips 0. Y aquí tenemos este museo. Explícanos, Sara. Bueno, pues aquí os vamos a dejar 10 cartas que han salido en el vídeo, ¿vale? Y que vosotros en los comentarios tenéis que adivinar a qué clasificación de esas 10 que os hemos dejado al principio corresponde, ¿vale? Dejadnoslo en los comentarios, podéis elegir solo una, decir, pues yo creo que la carta vintage es la tercera, que es Pikachu, lo que sea. Nos lo dejáis en comentarios y a ver si os ha gustado. Y bueno, no os dejamos la Pokédex porque el reto del Pokédex pues tampoco lo hemos conseguido. Así que nada más os podemos decir. Vamos a por la puntuación de este car show. Sponsors le hemos dado un 5. Estaba por allí Nesgrading, que ya está bien, la verdad. Es un car show de boutique, pequeñito.
Por lo tanto, tener un sponsor ya está bastante bien. A la experiencia de gradeo le hemos dado un 8, ya que el sponsor además era Nesgrading. Encontramos cartas gradeadas también de todo tipo de compañías. Y bueno, un puntazo a favor de este Card Show, Sara. A la experiencia de tradeo le hemos dado solamente un 2, ya os hemos comentado este problema que tuvimos para poder hacer trades nosotros mismos. Ya nos fastidia tener que poner esto tan bajo, ya que teníamos muy altas expectativas de tradeo y de la comunidad en este tipo de eventos. Content Creator, muy bien, hubo muchísimos creadores de contenido, desde Joshua, estaba también Fly, estaba la señorita Ivy, muchísimos más. Vendors, pues le hemos dado un 6,5. Teníamos 15 mesas, pero no por las mesas, sino por los vendedores que había. Nos faltaba algún tipo de material más exclusivo, una buena colocación de cartas. Número de mesas, bastante bien. Para ser un Card Show Boutique, 15 mesas ya es una cantidad de mesas decente, amigos. Y pasando a la siguiente clasificación, que son la distribución de las mesas. Sabéis que esto es un Card Show solo de TCG, por lo tanto, cuando ha habido un Card Show solo de deporte no le hemos dado puntuación, y así continuamos. Esto no aplica, aquí solo hay TCG, y si os gusta lo vais a disfrutar mucho. La calidad del recinto le hemos tenido que dar solamente un 6. Estaba bastante bien ubicado en el centro de Madrid, pero hacía mucho calor, creemos que no había aire acondicionado, o no lo notamos. Bebida y comida lo teníamos fuera del evento, teníamos supermercado, teníamos bares, pero nada dentro del evento. No podemos dar más notas si no tenemos al menos unos mínimos, amigos. Parking y acceso le hemos dado un 9, centro de Madrid, metro cerca, autobuses, parking, aunque sea de pago, allí estaba, amigos. Así que bien, muy bien, la verdad. Bueno, y el ECF Factor, que es el ambiente coleccionista, pues lo desvelaremos a finales de año, en diciembre. Así que ya sabéis que puede modificar la nota y puede modificar, por tanto, el ranking. Con lo que la nota final sería de un 6,8. Y como es el primer Card Show Boutique al que acudimos este año, pero no el último, de momento va a ocupar el primer lugar en la tabla de ranking de los Boutique Shows con ese 6,8. Y próximamente volvemos al Flea Market de Madrid. ¿Qué ganas tenemos de actualizaros sobre lo que se encuentra en este Flea Market? Eso ha sido todo por hoy. Gracias por todo y hasta la próxima. CF vive la pasión, colecciona sueños, comparte la emoción.